de los pulsos, de los picos, de los niveles basales. Entonces esto es importante porque, por ejemplo, en el reclutamiento, que es cuando empiezan a crecer los primeros folículos, es dependiente de FSH, pero en niveles basales. Entonces es dependiente de FSH en niveles basales. En la selección, que todos los que empezaron a crecer aquí empiezan a seleccionar unos poquiticos. Y esto va a ser dependiente también de FSH, pero en forma de pulso, para que lleguen a seleccionados. Cuando están en selección, se necesitan de pulso, pero de LH, para que pase de seleccionado a dominante. Ya, requieren de pulsos, o sea, así. Okay. Y en la dominancia, que ya es el folículo de Graf, que es el que puede medir 2 centímetros o 1.2 centímetros, que nosotros vamos a marcar, este va a liberar dos hormonas, que es el estrógeno y la inhibina. Puede ser de otras cosas, pero los principales son esos. ¿Qué va a hacer el estrógeno? El estrógeno tiene varias funciones. La función primera es que puede llegar al cerebro y decir a la vaca, compórtate como vaca en serio. Entonces empezamos a ver los signos: que camina más, que orina, que alza la cola, que tiene el reflejo de Fremes, que monta otra vaca y que se deja montar, que es el principal, la inhabilidad a la montaña. ¿Okay? ¿Qué también va a hacer el estrógeno? Entonces esto es importante para cuando veamos a ver el diagnóstico de estación. El estrógeno pone al útero, lo pone tónico, lo pone durito, porque se va a contraer. ¿Qué va a generar estas contracciones? Que cuando va a ayudar al semen a pasar desde la vagina a contraerse para que pueda llegar al ovíparo, para controlar la fecundación y todo eso. Entonces ya dijimos, conducta de celo, que genera el estrógeno, va a generar el útero tónico. Por eso en la palpación, cuando nosotros tocamos el cuerpo uterino y está como durito, ¿verdad? Ahí decimos que está bajo la dinámica del estrógeno. O sea, o la vaca está cerca a ovular o ya tiene un cuerpo ya, o sea, ya está en celo ya. Y la otra cosa que hace el estrógeno es el feedback positivo, que va a llegar al hipotálamo y va a estimular, que va a generar un pico de NRH, ¿verdad? Pero también, se me olvidó esa parte, el folículo no solo produce estrógeno, sino que también produce inhibina, ¿verdad? ¿Qué va a hacer la inhibina? Que la inhibina va a bloquear la liberación de FSH a nivel del hipotálamo, de la hipófisis, que digo. Entonces, ¿qué pasa? El feedback positivo que generó el estrógeno, como está bloqueado FSH, solamente se va a liberar LH en pico. Y es necesario para que ocurra la ovulación. Entonces, está el folículo de Graf, ya no depende de ninguna hormona, porque ya está en su pleno apogeo, está súper crecido. Pero necesita el pico de LH para poder ovular. Entonces, está más o menos la dinámica. Ahora, el profesor de eso también les habló del número de ondas, que va reclutamiento, selección y dominancia, tal. Cuando ocurre la ovulación se forma el cuerpo lúteo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cuerpo lúteo? Que el cuerpo lúteo va a liberar varias hormonas, como es la progesterona, que es importante para mantener la gestación. ¿Y qué va a hacer la progesterona? La progesterona va a relajar el útero, porque no queremos contracciones, para que pueda migrar el propio embrión ahí. Y también más forma de tapón a nivel de las células, porque si quedó estante, para que no pase ningún problema. ¿Qué también va a hacer la progesterona? Va a generar el feedback negativo. Como dijo el profesor Jorge Rubio, las hormonas siempre se van a liberar, pero ya no va a ser en forma de pulso de pico, sino va a ser a nivel basal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe el folículo, cae inhibina y cae estrógeno. Quito el bloqueo de FSH, pero ya no voy a tener pulso ni pico, o sea, no voy a tener selección y dominancia, pero sí voy a tener reclutamiento y no va a haber niveles basales. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando se forma el cuerpo lúteo, tenemos progesterona. Pero resulta y pasa que, ¿cómo va a saber la vaca que quedó gestante, que no quedó gestante, para poder romper el cuerpo lúteo? Tenemos que el reconocimiento materno es por el interferón, ¿verdad? Y lo recuerdo. Y también que el cuerpo lúteo sintetiza oxitocina, también libera oxitocina. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hubo el pico de estrógeno, el estrógeno va a llegar a endometrio. O sea, porque saben que el endometrio es la capa más interna, miometrio y luego la celosa, que es lo que vemos. El endometrio, cuando llega el estrógeno, va a sintetizar receptores de oxitocina. La oxitocina que libera el cuerpo lúteo
se va a unir a los receptores y a través de una fosfolipasa, tal, estuve leyendo eso, y lo que va a hacer es que va a sintetizar, porque el endometrio es el que produce prostaglandina F2 alfa. Pero ¿qué pasa? Que la prostaglandina F2 alfa que se libera por el endometrio con este primer reflejo de la oxitocina, que en esta instancia no viene del cuerpo lúteo, en esta instancia, porque también por endocrino. No sé si en endocrino Jorge hablaba que ¿cuáles son los reflejos que te estimulan para que bombee oxitocina? Cuando el ternero le chupa la teta a la madre, el reflejo de Ferguson, que es cuando el cerdo que ya está por, o sea, el feto, que está ya por dar a luz, la vaca, estimula la cervix y eso también para que libere oxitocina, el reflejo clitoriano, etcétera, etcétera. Entonces se libera oxitocina por X parte. ¿Por qué la oxitocina? No sé si no es la de la felicidad, creo que es la del bienestar, ¿no? La oxitocina. Entonces la oxitocina se libera por el tejido y pasa todo eso, se une a los receptores en el endometrio y libera prostaglandina. Pero la primera que se libera no es como suficiente para alisar el cuerpo lúteo. ¿Qué va a hacer esta prostaglandina? Que va a llegar al cuerpo lúteo porque ya ovuló y va a estimular a que libere más oxitocina. Esta oxitocina que se libera al cuerpo lúteo es la que es la cantidad suficiente para producir prostaglandina para que produzca lisis del cuerpo lúteo. Entonces, esto, o sea, porque lo estoy dando por separado, pero todo esto se acopla, porque también o sea, el ciclo estral de la vaca está formado por proestro, estro, metaestro y estro. Ok. Entonces, el ciclo como tal se empieza a contar en el estro. ¿Por qué? Porque el día cero es el día que la vaca sale en cero. ¿Y cómo sé yo que sale en cero? Porque lo estoy viendo. Entonces este es el día cero. ¿Cuánto dura el cero en la vaca? 12, 18 horas, 18 horas. De 6 a 18 horas. Entonces esto va a depender de la danza, de la producción del estrógeno, bla, bla, bla. El metaestro, que es cuando aquí ovuló, y aquí se está empezando a desarrollar el cuerpo lúteo. Y esto creo que dura de 3 a 4 días. El diestro, que es cuando está el cuerpo lúteo plenamente funcional, que es la fase más larga, que creo que va de 7 a 14 días, ¿verdad? Y aquí es cuando ocurre la luteólisis y el proestro que dura de 3 a 4. Entonces, ¿cuánto dura el ciclo entero en la vaca? De 18 a 24, siendo la media 21 días. Entonces, por decirte, en el estro ya sabemos que está el folículo de Graf dominando, que hay liberación de estrógeno, en el metaestro, que aquí hubo ovulación, se empezó a formar el cuerpo lúteo, aquí hay liberación de progesterona, aquí cae la progesterona, se quita el feedback negativo, empieza otra vez el reclutamiento selección y dominancia. Esto es como para poder entender lo que vamos a hablar, que ya sigue el primer tema de lo que va a el examen, que es el diagnóstico de gestación en la vaca. Porque esto era como una para el primer examen, diagnóstico de gestación en la vaca, diagnóstico de gestación en la yegua, diagnóstico en especies menores, que es el video de David, si lo tuvo que ver ahora. También va el parto, manejo tétrico, y también van las patologías que pueden afectar al parto, que si la brucelosis, que si la leptospirosis, que si el asesinato, que si tal, que si tal. Eso es lo que va. O bueno, que está en el programa. No sé si lo va a dar o algo así. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el diagnóstico de gestación en la vaca. Entonces, ¿cuáles son los métodos que podemos usar para diagnosticar la gestación en la vaca? Palpación rectal, ultrasonografía, son 5. Sí. Ecografía, no. El otro no es prueba de Pruebas hormonales. No retorno. ¿What? No retorno. ¿Qué es saber? Cuando fue el padre y a la de ahí.
y el no retorno. Pero eso no va dentro del palpar. Y la conductividad eléctrica de la vagina. Pero esto no se hace. ¿La qué? ¿La con qué? Conductividad eléctrica. Porque me llegaba a decir palpación rectal, pero palpación rectal en el sentido de que vos metes y tal, lo sentí y ok, pero el no retorno es cuando está empezando la gestación. Entonces estos son los. Entonces vamos a empezar con el no retorno. O sea, si ya sabemos que el ciclo hormonal de la vaca dura de 18 a 24 días y la media es 21, ¿verdad? El no retorno es que, bueno, pero esto se aplica, o sea, esto decía que en el trópico no es rentable. ¿Por qué? Porque como vamos a usar ganadería intensiva, aquí es importante la observación, la detección de celos. Entonces, ¿qué pasa? Que porque aquí hay mucha celulina y el celo se tiende a cortar, que ocurre más que todas las horas frescas el celo, entonces no va a haber un momento que lo detecte y cosas así. ¿En qué consiste el no retorno? Que sí, entonces también ocurre en fincas que llevan registro. El no retorno es que si yo anoté que la vaca salió en celo el 21 de enero y se sirvió, entonces yo espero 21 días. Y si hace que dura 24, yo espero el día 21 y yo la evalúo, ¿verdad? Para ver si ella sale en celo. ¿Qué es el no retorno? Que si ella no retorna en celo, yo puedo suponer que está preñada y por eso es que no regresó el celo. Por eso es que no hay ciclicidad. Porque, por ejemplo, cuando ustedes vieron, que ya el profesor de eso lo explico, cuando ustedes vieron alteraciones hormonales en la hembra, que hay un tipo de anestro, ¿verdad? Que es el anestro, no sé si funciona lo fisiológico, no recuerdo. No. O sea, hay varios tipos de anestro, pero hay uno que es normal cuando la vaca está preñada, que no va a que no va a salir el celo, porque está gestando. Entonces, si no retorna el celo, yo puedo suponer que está preñada. En cambio, si sí retorna, que vuelve a salir el celo, yo digo, no salió preñada. Entonces, en eso consiste el no Se retorno. vendría siendo feedback negativo. O sea, feedback negativo si hay gente que no va a permitir que retorne. Por eso. Sí. Entonces, estamos diciendo que estos son los métodos de detección de la gestación. Estos ciclos que están aquí. Ya dijimos el no retorno, que es cuando no retorna al celo. Simplemente después que se sirvió, yo llevo la cuenta de cuántos días que dura el ciclo, que dura de 18 a 24, siendo la mía 21. Lo evalúas y si no sale el celo, yo puedo suponer que está preñada, pero no es algo seguro. Pero con el trópico, las ganaderías intensivas no se usa mucho. Luego vamos con la palpación rectal, que es lo que más se usa aquí. El profesor, ¿quién se le dio este tema? El profesor de eso. Eso. Mamá, ¿Ya la presentación? ¿Sí? Bueno. No, eso fue que Vitelio. No sé, Vitelio dio. No, Vitelio dio los problemas. Bueno, ellos decían que lo ideal era que se hiciera en el día 45, que era más seguro para uno, para no pelarse y tal. Entonces la palpación rectal. En la palpación rectal, o sea, los criterios que uno tiene que tener, o sea, eso no es, sí es importante, pero, o sea, esos son cosas que sí tienes que ponerte guantes, que tienes que aplicarte, que vayas a meter la mano izquierda, que tal, bueno, esos son. Pero entonces, ¿qué es importante en la palpación rectal? Que una vez que tenéis la mano adentro, que vaya a ser. Entonces, ellos teóricamente dicen que tiene que ser sistemático. Cuando vos metís la mano, lo primero que tenés que buscar es la cervix, que se va a sentir como un cogote de gallina. Entonces, aquí empezamos con lo que estaba diciendo, de que uno cuando agarra la cervix, uno trata de hacer retracción del útero. Entonces, si vos al hacer retracción y es fácil, vos podéis suponer o que está vacía o que la gestación es temprana y por eso no tiene casi peso. En cambio, si te cuesta, puede que esté preñada o que tenga una patología uterina que esté haciendo que esté pesado. Entonces, luego que vos encontréis la cervix, te va a ir para los cuernos. Pero, no sé si darlo así sistemático o irlo dando por partes, porque hay signos secundarios y hay signos. Bueno, cuando estás en la cervix, te va a ir para los cuernos. Si veis uno más alto que otro, te puede ir para este cuerno, casi el deslizamiento, que ya lo voy a decir mejor. Si yo no consigo ningún signo primario, ahí sí me voy para el ovario, porque el profesor dice, y
bueno, cuando yo hice el examen, él dijo que eso iba fijo. Las reglas de oro de la palpación. Te las voy a anotar porque siento que va. Entonces, primero es que no puede declarar, bueno, no lo voy a escribir, está mirando, que no puede declarar a la vaca como preñada o como vacía sin encontrar un signo primario. Si no encontráis un signo primario, vos no podés decir que está preñada o vacía. Esa es una de las reglas. ¿Cuál es otra regla de oro? Que no puedes palpar el cuerpo lúteo si ya encontraste un signo primario, porque puedes romperlo y acabar con la infección. ¿Cuál es otra regla de oro? Creo que es que tenéis que ser sistemático. Que si empezaste por cervix, tenéis que ir cuernos y así hasta llegar al lugar. ¿Cuál era la otra? Sí que son 5. O sea, no puedes declarar a la vaca como preñada, que no puedes tocar el cuerpo lúteo. Los signos secundarios. Ah, ok. Que los signos primarios, entonces aquí entramos, signos primarios de gestación y signos secundarios. Entonces esto es importante que lo sepan porque por eso Conchita. Entonces, los signos primarios de gestación son primarios porque son exclusivos. Solo los voy a encontrar en una vaca que esté gestando. ¿Cuáles son esos signos primarios de gestación? Signos. Balonable. Entonces, ¿cuáles son? Balonable. No, placentoma. Placentoma. Pega la serie del útero El feto. La vesícula amniótica. Y falta una pared. Deslizamiento de membrana. Ajá. Y los signos secundarios, que son secundarios porque pueden estar en una gestación, pero también pueden estar en una patología. O sea, no son exclusivos de la gestación, también se pueden ver en patología. Entonces, ¿cuáles son los signos secundarios? Ahí sí viene. Balotaje. ¿Qué más? El cuerpo lúteo. ¿Qué más? La asimetría de los cuernos. La fluctuación. ¿Qué es eso de asimetría? Ya. Balotaje, cuerpo lúteo, asimetría, fluctuación. ¿Qué más? Retracción positiva. ¿Qué dice ahí? Arriba de retracción. Fluctuación. Ajá. Entonces, vamos a explicar primero los signos primarios. Entonces, voy a tratar de hacer el dibujito como porque de verdad que esta información está súper chévere y es como de cultura general que deberíamos saberlo, pero no sabemos. Entonces, este es el feto, ¿verdad? Y al feto lo rodea una membrana y luego lo rodea otra membrana. ¿Verdad? Y luego otra. Entonces, esta aquí es la vesícula amniótica. Esta está en contacto con la vesícula amniótica, es la lactoide. Y este que es el corio. Entonces, el amnios es lo que recubre el feto y lo que le da protección. Y esto es lo que vamos nosotros a palpar aquí. El alantoide, que no sé si fue el profesor que dijo que, o sea, el alantoides o era el amnio, que estaba formado como por los desechos del feto. Que si la orina, la secreción, etc. Creo que es El alantoide. Y el corio, que es lo que está más en contacto con las paredes uterinas. Bueno, entonces, por decirte, la vesícula amniótica, ellos dieron una regla mnemotécnica, que era con 4 letras, que en el día 42, 48, 52, 58. O sea, a partir de, por eso es que a partir del día 45, porque vamos a encontrar la vesícula amniótica. ¿De dónde? Sí, entonces ellos decían de que vos metéis la mano, encontráis
una simetría, ¿no? Entonces, en este cuerno que está más grande, vos te vais para ahí. Entonces, ¿dónde se tiende a encontrar la vesícula amniótica? O sea, ¿saben que el cuerno del útero es como así? Entonces, está una curvatura. Entonces, en esta curvatura es que vos tratáis de agarrarlo así. Por uno, eso es lo que dice la teoría. Yo lo intento hacer en práctica y no me sale. Pero, o sea, ellos dicen que lo agarráis así en la curvatura, como en la curvatura mayor, poniendo el dedo pulgar abajo y los otros 4 arriba, para tratar de sentir. Entonces vos sentís como una bolita que se te puede mover. Sí. Entonces, esa es la vesícula amniótica. Entonces, 42 días de gestación seguidos de 48, 52 y 58. Lo vamos con el feto. El feto se palpa a partir de los 60 días. ¿Por qué no antes? Porque antes la vesícula amniótica no va a dejar que uno pueda tocar el feto, porque el feto va a estar muy chiquito. Entonces el feto chiquito y la bolita grande no va a dejar que uno pueda tocar el feto. Entonces a partir del día 60 es que uno puede sentir el feto. Entonces otra regla mnemotécnica que le dieron, que era ratón, rata, gato pequeño, gato grande y perro niño. Entonces, si ya decimos que el feto lo voy a sentir a partir del día 60 son 2 meses. Entonces, si yo veo un ratón, bueno, si veo, no, si siento un ratón, tiene 2 meses. Si es una rata, 3. Si es un gato pequeño, 4. Si es un gato grande, 5. Y si es un perrito pitbull, 6. ¿Ya? Entonces es una regla mnemotécnica que le dieron. Lo vamos con el deslizamiento de membrana. No sé si leyeron el video que pasé. Sí, sí, tiene 8 que. O sea, lo que pasa es que luego ahí entra el balotaje. Porque a partir de cierta edad de la gestación, el feto empieza a ser tan pesado que baja cavidad abdominal y ya no lo va a poder recuperar. ¿Ya? Entonces, no sé si leyeron el paper. ¿Qué va a hacer? Pero en el paper es como, es teórico, pero trata de adaptarlo a la práctica. Entonces, el deslizamiento de membrana es como lo estaba explicando. Vos sentís la simetría. En el cuerno simétrico vos lo pellizcáis. ¿Cuál es la función del pellizcamiento? En el paper que pase decían es como si te pellizcaras vos la pierna. Vos vas a sentir como te estáis pellizcando la piel y vas a pellizcarte el pantalón. El pantalón va a ser como la pared del útero. Y lo que te estáis pellizcando adentro es como estas vesículas que las vayas a pellizcar. Entonces cuando vos sentís que haces un pellizcamiento y vos sentís la pared, bueno, también es que vos vas a tener la pared del recto adherida a tu mano, pero como la vayas a tener adherida no la vas a sentir como otra membrana. Entonces es cuando pellizcas que sentís como si la pierna va a ser como la vesícula y esto, el pantalón, va a ser como la pared uterina. Entonces cuando vos haces el deslizamiento de membrana y es positivo, esta manera, la declaráis en gestación. Entonces el deslizamiento de membrana se puede hacer a partir del día 32, 35, pero como lo recomiendan hacerlo a partir del día 45, puedes hacer el deslizamiento de membrana y a la vez sentir la vesícula amniótica. Eso. Y luego con los placentomas. Sabemos que, y puede ser conchita de mango, porque a usted también les dieron yegua, ¿verdad? Sí. Diagnóstico de yegua. De acuerdo a la especie, la placenta es distinta. En el bovino sí se forman los placentomas, porque la placenta, si no me equivoco, es de tipo cotiledonal. Entonces, que está la unión materno-fetal, cotiledón, en el feto, la parte fetal, y carúncula, que es la parte materna. Cuando se une el cotiledón con la carúncula, se forman placentomas. ¿A partir de qué edad? O sea, los placentomas se empiezan a formar, creo que a partir del día 50 y tanto. Pero como las uniones son muy laxas, no las voy a poder palpar. ¿A partir de qué edad se puede palpar el placentoma? A partir del día 90. O sea, a partir del tercer mes de gestación es que se pueden sentir los placentomas. Y también les dieron una regla mnemotécnica. Si yo sé que los placentomas, cuando tengan un dedo, que midan un dedo, yo les sumo 2. Y la edad de la gestación va a ser 3 meses. Si miden 2 dedos, a los 2 les sumo 2 más y ya tienen 4. Y así sucesivamente. Pero como los placentomas van a estar distribuidos en todo el útero, ellos decían que la parte más certera, porque pueden haber de diferentes tamaños, entonces como que los que más me van a indicar a mí
secundarios son los que están más cerca de las cervix, de los placentomas. Y estos son los signos primarios. Placentoma, feto que ya lo dijimos con la regla mnemotécnica, la vesícula amniótica, deslizamientos membranas y placentoma. Lo vamos con los signos secundarios. Y ahí empezamos, por ejemplo, la retracción. Si la retracción, ya lo explicamos, si la retracción es positiva, que me está costando, yo digo, o hay algo ahí, pues sí, una modificación, una maceración, o es que efectivamente hay un feto o hay una metritis y es por eso que me está costando. Pero si es negativa, yo digo, o es temprana o no hay. Lo vamos con la simetría. Entonces eso es, vos te vas para los cuernos. Generalmente los cuernos están juntos. Entonces la simetría vos vas a encontrar un cuerno más alto que más grande. Entonces si ya vos encontráis, significa que hay contenido ahí. Y por ejemplo, si el cuerno derecho está más aumentado de tamaño y vos al hacerle así, vos sentís líquido dentro, eso se llama fluctuación. Hay líquido dentro. Pero este líquido puede ser una piedra, no necesariamente va a ser un feto, entonces por eso también es secundario. Entonces ya hablamos de retracción, hablamos de la simetría, hablamos de la fluctuación, lo vamos con el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo no es exclusivo de la niña, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo es parte del ciclo. Porque hay patologías que vamos a hablar más adelante que causan persistencia del cuerpo lúteo. Y ya está el concepto muerto. Entonces por eso es que tampoco es exclusivo. Y el balotaje, como le estaba diciendo, cuando el feto ya es muy pesado, o sea, generalmente uno encuentra el útero, entra en la mano y está en la pelvis. Cuando se va haciendo más pesado va descendiendo. ¿A partir de qué mes empieza a descender? A partir del tercer, cuarto mes empieza a bajar. Sexto, séptimo mes no lo sentí. Y creo que empieza a ascender entre el 6 y el 7. O sea, se empieza a acomodar en el canal de mano. ¿Okay? Y pues bueno, ya hablamos de los signos primarios y los signos secundarios de infección. Ajá, y esto. Yo creo que eso es lo más, o sea, siempre tienen que como que echar una repasadita a lo que dio el profe, pero en sí, no sé, esto es lo que yo considero como más relevante para hacer el resumen. No sé si le pongo una dudita con algo. En la yegua, voy a hablarlo rapidito, pero ya no me gusta la yegua. En la yegua, ¿cuáles son los métodos de gestación? Se puede utilizar para el paso rectal, pero hay que ser muy delicado, no vaya a lacerar el recto, vaya a llegar a una septicemia, etc. Lo que se utiliza es la ultrasonografía. Que el no retorno también se utiliza en la yegua. ¿Qué característica? Lo que pasa es que el ciclo hormonal de la yegua es distinto al de la vaca. A pesar de que puede durar lo mismo, el ciclo hormonal puede durar 21 días, no se comporta igual. Porque, por ejemplo, el celo en la yegua dura de 5 a 7 días. Entonces, pero a pesar de que dura tantos días, el celo es monovulatorio. En esos 5 o 6 días solamente ocurre una vez. No es que va a ovular del día 5 al día 7. Y otra característica que tiene la yegua, que creo que la resaltaron mucho en clase, que la yegua no puede tener gestaciones en verano. Porque como los cuernos son muy cortos y el colon de la yegua, o sea, de los caballeros como tal, es tan grande, no le permite mucho distenderse. Entonces puede como que terminar con la vida de la madre. Entonces, cuando se detecta por ultrasonografía que son partos gemellares, simplemente se mataron. Se practica aborto. ¿Cómo se hace? El profesor Juan Carlos dice que, bueno, yo creo que eso también se hace. Hacen, porque con créditos algunos, que hacen con que ultrasonografía con eso, o obviamente el más grande lo va a dejar y el más pequeño el que va a dejar, entonces ellos utilizan sí, aspiración. En verdad como folículas, pero en este caso van a aspirar el concepto. Creo que eso tiene que ser, todavía no puede ser, pero se tiene que estar en el campo embrionario. Bueno, eso es otra cosa, que no sé si lo preguntan, pero es importante. Entonces, sabemos que hay reconocimiento materno-fetal, que hay fijación, y hay implantación. Ya dijimos que el reconocimiento materno-fetal en la vaca es porque
interferontado. por el interferón. En la yegua, porque la yegua. Mami, aquí estoy. Bueno, en realidad no sé cómo se escribe interferontado. En la yegua es por como, o sea, son muchos mecanismos, pero es el toqueteo. Otra característica que tiene la yegua. Nosotros ya dijimos que el estrógeno en la vaca causa tonicidad y flacidez en la progesterona, pero en la yegua es al contrario. El estrógeno en la yegua causa flacidez y la progesterona lo contrario. ¿Por qué? Porque la cervix de la yegua no es como la de la vaca, que la cervix de la vaca tiene como anillo. Entonces, no necesitáis mucho para que no se abra. En la yegua es como más laxa, no tiene tantas uniones de anillo. Entonces, la progesterona necesita que esté contraído para que no vaya a haber expulsión del concepto. Y por eso es que el estrógeno viene de flacidez. Entonces, eso es por otra característica en la yegua. Cuando vos metés la mano en la vaca, vos sí te podés poner en la mano la cervix. En la yegua no. Porque ellos decían que como la cervix de la yegua está muy inervada y muy irrigada y puede derivar una hemorragia y tal, entonces no se puede agarrar. Entonces vos lo que hacéis es que la tocáis y dependiendo de los dedos, si mide 1 o 2 dedos, quiere decir que está contraído. Entonces yo digo que está bajo la progesterona, bajo el efecto de la progesterona. Si está muy laxo, tiene 3 o 4 dedos, yo digo, bueno, está bajo la progesterona. Entonces a partir de algo está abajo, pero el bajo tiene el contrario. Entonces, la fijación. El profesor de eso decía que en los animales no ocurre la implantación como tal. O sea, porque la implantación es que se mete dentro del útero, en cambio aquí se fija. Entonces, deja de migrar, deja de recorrer todos los cuerpos y se fija a un segmento específico. Entonces, creo que el reconocimiento materno-fetal en la vaca es al día 16, la fijación es en el día 21 y la implantación en el día 40. ¿Por qué es importante saberlo? Porque, ¿qué es la implantación? Si la fijación es cuando deja de migrar y se adhiere a un segmento, la implantación es cuando se empieza a formar la unión materno-fetal y todo esto para formarse la placenta. Cuando se forma la placenta, el feto se empieza a llamar feto. O sea, después del día 42 yo lo llamo feto. Y antes del día 42 yo lo llamo embrión. Entonces de aquí para acá es periodo embrionario. Y de aquí para acá se llama periodo fetal. Entonces las alteraciones que ocurran antes del día 42 puede ser muerte embrionaria, reabsorción, no sé. Y de aquí para acá ya yo lo llamo feto. Entonces por tal, si se ocurre la muerte va a ser aborto. Aquí sí es muerte embrionaria y aquí sí es aborto. ¿Ya? Y después cuando vamos a ver que vamos a patologías, si vamos a ver si morquinato, cualquier parto, todo. Ok. Bueno, esto es importante saber cuando lo llamamos feto, cuando lo llamamos embrión. ¿Qué más podemos decir del diagnóstico de gestación? No sé si les pongo una dudita con algo. Luego de vamos a darle con el parto. Entonces, fue todo bien, la vaca se entró en celo, se siguió, quedó preñada, se fijó, se implantó, se empezó a desarrollar. Entonces ahora vamos con preguntas de cultura general. ¿Cuánto dura la gestación de una vaca? Es 9 meses y medio, exacto. No sé cuánto es eso. Son 285 días. Con una variación que puede ser más. Entonces, 285, la media, puede ser menos 13 días o más 13 días. Eso está de acuerdo. Pero así es 9.5 al 9. ¿Cómo se clasifica la vaca? O sea, porque de acuerdo a la especie hay un tipo de clasificación. La vaca se clasifica poliéstrica continua. ¿Qué es ser poliéstrica continua? Que durante todo el año ella va a tener ciclos, si no se preña, si no tiene ninguna patología, si está apta nutricionalmente, qué tal, si está sana, ella va a tener cada 21 días su ciclo, independientemente, pero claro, bajo ciertas condiciones. Pero la yegua es poliéstrica continua de días largos. Entonces ellos decían que en zonas donde la incidencia de la luz tiende a bajar,
tipo de anestro que es normal por la incidencia del alcohol. Pero en el trópico, aquí como Yo nosotros, quiero decir, aquí no funciona porque no tenemos todas las estaciones. creo que era el profesor Germán que decía que como nosotros estamos en el trópico, no tiende a ser mayor, tiende a estar más influenciada por la época, pero es porque, presidente, en épocas lluviosas, donde la calidad del pasto es mejor, entonces tiene que estar influenciado por eso y no tanto por la perla, ¿cómo se clasifica? Ah, y ella es cada seis. No, Ya cada 6 meses. estacionando. Mono. O sea, yo digo monoéstrica, pero mono significa uno. Pero si el año dura 12 meses, entonces generalmente tiene 2 ciclos en el año. Pero ellos dicen que se clasifica como monoéstrica. Y no está dependiente del luz o de nada. Ok. Empezamos con el parto. ¿Cómo era la yegua? Poliéstrica continua de día largo. El parto, ¿verdad? Empezamos con el parto. El feto llegó a los días que eran. Entonces, ¿qué es lo que me desencadena el parto? El desencadena el parto. Entonces, obviamente, el parto. Obviamente, ellos dicen que cuando el feto ya está muy grande, se empieza a tener que estresar porque no le llega la mejor de nutrientes, de oxígeno y esas cosas. Pero también implica que a medida que va creciendo el feto, va madurando. Entonces, como ustedes saben que existe el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Entonces, llega una etapa donde ya ese eje está completamente desarrollado, no completo, pero sí está suficientemente funcional. Entonces el feto se estresa, se libera, creo que es CTH, por parte de la hipófisis, del hipotálamo, estimula la hipófisis para que libere CRH y luego, ACTH. Y luego esto estimula a las adrenales para que las adrenales liberen el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol del feto lo que hace es que, porque hay comunicación sanguínea, entonces sale del feto, se comunica con las paredes uterinas y, o sea, hay decir que al unirse a un receptor en las paredes uterinas participa un enzima que en realidad creo que era 17 alfa hidroxilasa, algo así. Lo que hacía esta 17 alfa hidroxilasa era la conversión esteroidal. ¿Y qué es la conversión esteroidal? Si durante la gestación predomina progesterona, va a caer progesterona y va a subir estrógenos. Pero esto no es exclusivo, porque si ya hablamos del reflejo de Ferus, el reflejo de Ferus es que se supone que a partir del séptimo mes que empieza a acumularse el canal del parto. A medida va subiendo, cuando ya se está acercando al 9 ya está completito ahí y el feto va a estimular en el cervix y va a generar el reflejo. ¿Qué estoy hablando? Que va a estimular a partir de vías nerviosas diferentes, no recuerdo, para que se libere oxitocina. ¿Y qué dijimos que hacía la oxitocina? Hacer contracciones, ¿no? Sí, pero también la oxitocina llegaba al endometrio por hacer el estrógeno en realidad. El estrógeno de aquí va a estimular a la síntesis de receptores de oxitocina. La oxitocina por el reflejo de feto se une a partir de fosfolipasa tal y se forma prostaglandina F2 alfa. ¿Y qué hace la prostaglandina F2 alfa? Se rompe el cuerpo lúteo y también ayuda a que haga el cuerpo de hombre. ¿Ya? El estrógeno, ¿qué va a hacer? Hay una palabrita que tienen que saber que es ecbólico. Los ecbólicos son sustancias que propician la contracción muscular. Entonces, ¿cuál es la parte muscular de musculatura lisa del útero? El miometra. Entonces, ¿cuáles son las sustancias ecbólicas que produce el cuerpo? Estrógeno es un ecbólico, E2. ¿Qué más? Prostaglandina F2 alfa. Y falta una. La de ecbólica. Oxitocina. Esta tres.
Entonces, se va a liberar prostaglandina porque va a haber luteolis. Se va a liberar estrógeno por la conversión a esteroidal y oxitocina también. Y todo esto va a favorecer que se contraiga el útero para ir expulsando. Ahora, el estrógeno también va a ser licuefacción del moco. Del moco que formó la progesterona en la cervix para que estuviera cerrado hermético, el estrógeno también hace que se rompa para que pueda también ser poder expulsarse. Entonces, el parto tiene 3 fases. La primera fase, segunda fase, ¿saben cómo se llama? La primera que es la dilatación del cervix. Luego viene la expulsión del feto. Y la última, que la tercera fase, se acopla también con el puerperio, que es la expulsión de la placenta. ¿Cuál era la tercera? Expulsión de la placenta. Y esta también se acopla con el puerperio, porque el puerperio también tiene varias fases. Y la primera fase del puerperio coincide con la última del parto. Entonces, la dilatación de la cervix es muy importante porque si la cervix no se abre, o sea, porque saben que, bueno, en el TikTok que también les pasé, solamente vi que lo abrió Juan. Bueno, ellos decían que el canal del parto tiene una parte blanda y una parte dura. La parte dura, que tiene que hacer el hueso, que existe la forma de la pelvis como tal, eso no se puede modificar. Y está la parte blanda, que es la cuestión de los ligamentos, que también el cuerpo lúteo también libera relaxina. ¿Y qué va a hacer la relaxina? La relajación de estos ligamentos del canal del parto, o sea, que iría cortando para que también se abra. Si la cervix no se dilata, ¿cómo va a pasar este problema? Entonces, la dilatación de la cervix es muy importante. ¿Cuánto dura la dilatación de la cervix? O sea, ¿cuánto dura esta primera fase o cuánto debería durar? ¿Media hora? No. ¿O más? Más tarde. 6 horas, no, tanto. Media hora. Por ahí ya. ¿Cuánto dura todo el proceso del parto de la vaca? Como 24 horas, ¿no? 12. 12, ¿verdad? 12. Eso no es 2 horas. Horas. El trabajo parto de la vaca dura 12 horas. 12. Pero Ya después de como de que... O sea, yo sé que este sí dura de 4 a 6. La expulsión del feto dura normalmente 4 a 6 horas. Ya después de 6 horas que hay que calcular. Yo me acuerdo que no bueno, dije. pero yo creo que la dilatación era 2 horas. Ya voy a buscar. Deja la tienda. Ay, pues ahí está no lo capaz que respondieran. Ay, verga. Vuelve lo que pasa esto. A mí me falta Mira. 4 a 6. Y la expulsión de la placenta, o sea, es muy variada. Sí, ya la... Porque La expulsión de la placenta se puede expulsar tanto como a la media hora después del parto o a las 24 horas. sí, o sea, ¿cuándo considerarlo una retención de placenta? Cuando han pasado, o sea, porque ellos decían, clínicamente y prácticamente. Clínicamente se considera expulsión de retención de placenta si han pasado 12 horas y no han expulsado. Pero prácticamente ellos decían a las 24. Porque eso lo escuchaban también. Y sí, eso tiene que ver un poco con el O sea, de papel. 30 minutos a 22 horas. Sí, pero, o sea, lo ideal es que si ya vos veis que han pasado 2 o 3 horas, para evitar que se desarrolle un proceso inflamatorio, es lo que les explica, que se corta, para evitar que esté quitando ahí y se haga todo. ¿Ok? Entonces, estas son en la dilatación de la cervix, aquí, ¿cómo vamos a saber que ya la cervix está dilatada? ¿A cuánto era la dilatación? 6 o 12. De 6 a 12. ¿Cómo vamos a saber que está en la dilatación? Porque hay ruptura de la fuente. ¿Y qué se rompe? El alactoide. Y se bota el líquido. En la expulsión del feto, ¿cuándo sé que terminó la dilatación de la cervix y va a empezar la expulsión del feto? Ellos decían que, yo nunca lo he visto, no sé si vos lo habéis visto, que es cuando, y que se asoma como una bolita rojita, y eso representa el hambre. O blanca. Un animal que se ve Ajá. Yo nunca, vos lo habéis visto. en video. Con una gama. Qué cool. Obviamente.
Yo nunca lo he visto. Bueno, entonces eso indica que ya empezó la segunda fase. Ajá, luego que se expulse el feto, debería venir la expulsión de la placenta. Ajá, ya eso es otro cuento cuando es la placenta retenida y todos esos tratamientos, se debieron ver en el. Pero hasta aquí, ya hablamos de cómo se desencadena el parto, las fases del parto, y vamos con el manejo obstétrico. Les dieron una cosa que son las 3P: presentación, posición y postura. Eso se lo dieron. La postura es en la portada del tubo. Bueno, está las 3P. Bueno, ya no aguanta. Ok. La presentación. O sea, todo esto va a indicar cómo viene el feto, ¿no? Entonces, la presentación es la relación del eje longitudinal de la madre con el eje longitudinal del feto. O sea, hay 3 tipos de presentación. Bueno, 4. Presentación anterior, que si la madre está así, porque este es el culito, y la presentación anterior es cuando el feto viene de adelante. Esa es presentación anterior. Y es normal. Que viene con las patas. Sí. O sea, ahí no tomáis las patas, ahí tomáis en cuenta la dirección del feto, que va para adelante. Sí, o sea, la cabeza que va hacia. La presentación posterior, que es cuando están alineados la madre y el feto. Están mirando con el mismo sentido. Es decir, para el culo. Están mirando con el mismo sentido los dos. Y ese también es normal, porque también puedes jalarlo por las patas traseras. ¿Qué es lo patológico o lo anormal? Tiene el cuello. Cuando viene en posición transversa. Pero la posición transversa puede ser, creo que es dorsal y ventral. ¿Qué quiere decir? Que si este es el canal del parto, ¿verdad? El feto venga así. Esta es la columna, venga así. Así, transversal. Ese es el transversal anterior, creo. Y el transversal posterior, que es cuando viene con las 4 patitas para acá. Eso también es patológico. Y esto se puede confundir con algo que puedes creer que es una normalidad. Pero el feto está bien, pero puedes creer que es una normalidad del feto, que se llama schistosoma reflexo. ¿Cómo? El schistosoma reflexo, eso tuvieron que haberse lo dado. Que decían amorfo globoso. No se lo dieron. ¿Tuvieron que hacerlo? Sí, el schistosoma reflexo es como una normalidad que se acerca la cabeza con la pelvis. Entonces es como Que está así, sí, ya. Ah, Sí, se nos ve, que está así. Sí. Ah, lo que Eso llaman sí no es. policiste. no, schistosoma reflexo. Eso te puedes confundir. Cuando el feto puede estar en presentación así, transversal, ventral, vos puedes confundirlo con schistosoma reflexo. Puede estar mal. Entonces, esa es la presentación. Vamos con la postura. La postura es la relación que va a tener lo dorsal del feto, o sea, la columna, con la pelvis materna. Entonces tenemos, en la posición, tenemos posición dorso sacra, o sea, el dorso del feto con el sacro de la madre. Esa es la única normal. Luego tenemos dorso púbica, el dorso del feto con el pubis de la vaca. Eso es patológico. Y luego tenemos dorso ilíaco, o sea, ¿sabes que están los ilion, que son como las alitas que están así? El dorso del feto está como giradito, está en contacto con el. O sea, ya dijimos presentación, posición. Y la postura está relacionado en las patas. Que si tienen las 2 patas extendidas, que si tienen una y una metida para acá, que lo esperado para que no sea un parto con complicaciones es que tenga todas las extendidas. Las de atrás sí van a estar dobladitas porque va a estar sentado sobre sus patas traseras y así. Que no que tenga una para atrás y una para adelante. Y ahí viene el manejo obstétrico como tal. ¿Cuáles son las patologías que me pueden derivar a mí a una distosia? Entonces tenemos, bueno, no voy a escribir porque no mal. Tenemos, ¿qué puede derivar una distosia? Causas maternas y causas fetales. Entre las causas maternas, en las causas maternas tenemos inercia uterina. ¿Y qué es la inercia? Quedó tieso. Ok, está tónico. Entonces la inercia uterina puede ser primaria Secundaria. y puede ser secundaria.
¿Qué es la primaria? Por hormonas. Pero, o sea, desarrolla la pregunta, por favor. O sea, es mediada por efecto hormonal. O sea, sí está relacionado, pero aquí hay, o sea, no hay hormonas que yo necesito para que se mantenga el cuerpo. O sea, oxitocina deficiente, estrógeno deficiente, los embólicos están deficientes y por eso es que ya no se contraen. Aquí sí podría aplicar yo un embólico para que se expulse. Ahora, Ahora, ¿cuándo yo únicamente voy a aplicar un embólico? Si la cervix está abierta. Porque si la cervix no está dilatada y yo aplico un embólico y generalmente como durante el parto el útero está friable y tal, aparte que puede derivar un prolapso, también puede derivar una ruptura de útero. Entonces siempre que vayan a aplicar un embólico, puede ser conchitema, tiene que estar dilatada la cervix. Entonces esta es por causas primarias, que son deficiencias de hormonas. Ya va, ¿cómo es que sabemos que está la cervix dilatada? La cervix va a estar dilatada, primero obviamente, o sea, depende, si ya ha pasado el tiempo desde que rompió fuente, o sea, si rompió fuente es un indicativo que dilató cervix, pero también puede, o sea, el profesor Roberto, porque esta clase la dio el profesor Roberto, ellos decían que en caso de que ya vos veáis que está complicado y vos metéis la mano por la vagina y vos veis que la cervix, porque ya está ahí en el canal, y vos veis que no está, ¿cómo sabemos a la palpación metida por ahí que todo es uniforme? Que no sentí una diferencia cervix, cuerpo, ya, sino que todo está parejo. Okay. Entonces, eso es, y la segunda, que es la inercia uterina secundaria, que es por agotamiento del biométrico. O sea, ya han pasado muchas horas, ya el útero está cansado, y bueno, también puede ser aquí no solamente por deficiencias hormonales, también puede ser por hipocalcemia, porque el calcio también participa en el acoplamiento de la fibra y tal. En la secundaria sí por agotamiento del biométrico. Por más embólico que le pongáis no se va a contraer porque está cansado. De las contracciones, de empujar y que no salga. Entonces, ¿cómo sabemos si es primario o secundario? Dosis respuesta. Si vos aplicáis un embólico y se contrae, ¿cómo sabéis por qué se está contrayendo? También puede ser por las contracciones abdominales. Entonces, si vos le aplicaste un embólico y no pasó nada, ya voy a decir que es secundario. Pero si es dosis respuesta y si funcionó, entonces, ¿qué me va a permitir a mí? Pero si está agotado el biométrico, ¿cómo hago si lo que le voy a inyectar no va a hacer nada? No, ya hay que toca correr con una cirugía. O extracción. O sacrificar la vaca y sacar el. Ok, dentro de las causas maternas, además de la inercia uterina, están las anomalías en el canal del parto. ¿Cuáles son estas anomalías? Que no esté la cervix dilatada como es, no esté lo suficientemente dilatada. ¿Qué otra cosa? Que hay una anoplasia en el canal del parto que no le permite salir. Que, por ejemplo, la pelvis sea muy estrecha para el feto. ¿Qué otra normalidad? Bueno, en este momento no me acuerdo de otra, pero o sea, hay más, pero esas son como que las más relevantes. Y luego tenemos las causas fetales. ¿Cuáles son algunas de las causas fetales? Que el feto esté en una presentación, posición y postura normal. Y eso evita que salga, porque, por ejemplo, si está, ya dijimos, en una posición transversal, ¿cómo sale? No va a salir jamás, hay que acomodar. ¿Ok? Entonces, una presentación, posición y postura normal, también que el feto sea muy grande. Entonces, no sé si se lo dijeron, a mí yo recuerdo que sí me lo dijeron, pero en cirugía me dijeron lo contrario. ¿Qué decían como alternativa para evitar la retención de membrana? Evitar esto, la distosia, que la monta, o sea, que no vayas a poner una novilla primero que vaya a montarse con un toro muy grande. Pero entonces eso como para controlar que no sea más grande el canal del parto. Pero en realidad, en cirugía, no sé si te acuerdas que dijo el profesor Helio que eso es falso. Eso es falso porque el tamaño lo da la madre. La madre es la que ajusta el tamaño del feto. Entonces eso de hacer una monta controlada, no sé si es aplica en perros, pero en bovinos no. En bovinos será distinto, no sé por qué. Pues depende. No, ahí en bovino cuando es un toro grande, precisamente sale ganando. Sí, agarré una vaquita cachila y le meten un bravo en blanco y le tiráis un cebú de toro sol. pequeño, una vaca pequeña, sale normal, un parto normal. No, yo me imagino que también tiene que ver con el cruce de las razas. Acuérdate
siempre cuando, más que todo lo que animales de registro, animales ya que lo que venden en el semen, que vienen en una tabla, Son burros. que viene con una tablita, el tamaño del animal, la proporción del animal, cómo para el animal también con el que tienes en la finca, y vos vais jugando con eso para que el momento del parto no vaya a ser distorsión. En la vaca sí aplica, pero en pequeño no te sé decir. Bueno, eso fue lo que yo puse que recuerdo, que eso era falso. Más que todo en novillas es que hay mucho problema de parto por eso. Ya El cuando pequeño lleva el pequeño debe segundo afectar parto mucho ya no. porque como son varios, siempre van a haber grandes y pequeños. Si nada más hay 2 perritos, obviamente van a ser grandísimos. Y si hay 8, van a ser todos pequeños. Bueno, entonces, en las causas fetales, entonces hay una presentación, posición y postura normal, que la relación feto-madre sea muy desproporcional, que el feto pueda traer una normalidad. O sea, el amorfo globosum, que sean gemelos, que sean el schistosoma reflexo, eso que hablamos, o el perosoma. No sé si se acuerdan del perosoma. El perosoma es que no sé si es aplasia. O sea, como que la médula ósea solamente se desarrollaba hasta el tórax y no se desarrollaban los miembros posteriores, entonces se veían súper chiquititos. Entonces, esas son algunas de las causas maternas y fetales que pueden derivar a una distorsión. Cuando estudiamos eso, o sea, es que el nombre, así como estás diciendo, nombre científico, ¿qué más? O sea, ¿qué se estudia de decir? ¿Cómo es, pues? Y la descripción. O sea, yo no recuerdo que lo preguntó. Porque son las enfermedades, ¿sabes? Sí, pero sí tenía que saber el nombre, schistosoma reflexo y saber lo que es. Aunque, por ejemplo, el amorfo es que no se, o sea, se forma como una bolita con piel y pelo. Sí, que es ya. El schistosoma es que se dobla. Entonces está con el schistosoma reflexo, que se curva. Es el que llaman el cuello simple. Y ese que lo podemos confundir con la posición que ahorita hablamos, con la presentación que digo. Y pues, de hecho, pues el profesor Jesús tiende a preguntar mucho lo que es diagnóstico de orientación. O sea, bueno, cuando yo lo vi, no sé si modificar el A examen. mi parecer es lo más importante. Sí, me importa. Y parto. Para que sepa que parto, o sea, es importante saberlo todo eso, o sea, de cultura general, para sabérselo uno. Pero, o sea, esto es importante. Ahora, nosotros también nos dieron de qué hacer ante si tenemos cómo modificar una presentación. Y ahí venía lo de la. ¿Cómo? Cuando había una presentación, una posición y postura normal. Y ahí venía que si retropropulsión, que lo empujaba, que por ejemplo si está transversal, con una mano de un lado lo jalas y de otro lo empujas para tratar de Sí, enderezarlo. estaba diciendo, pero dice que eso nunca se logra. Porque imagínate, es muy grande, tiene que explicar, o sea, mucha. Es muy raro lograrlo. Sí, Yo y lo he hecho una sola vez y apurado, nosotros sí. Él dice que el más difícil es voltear. Volteado. Es que debe ser muy grande. Cuando viene, el más Acá. difícil es cuando viene de retroceso, o sea, de culo, como dice uno. Más arrecho así. bueno, Pero de debe lado. ser cuando estás sentado. Ajá. Que solo la La colita colita nada y más. las patas no, porque si es por las patas, Algo así. Sí, es arrecho. que se viscera. Claro. Yo pienso que debe ser también arrecho cuando él viene así. Puede ser que como la figura de las pelvis, cuando vos lo agarras y te viene nada más así. Entonces, o sea, las alternativas que uno tiene es acomodarlo, o hacer cesárea, o hacer extracción forzada, o machacarlo adentro. O como dice Juan, ¿Cómo? dejarlo huérfano. Déjalo huérfano. Pero Si eso el también animal es depende. valioso, Ah, pues hay que claro. Es la única forma. ¿Vos lo habías hecho? Eso es lo más común, dejarlo huérfano. Sí. Es una Más que cesárea. una cesárea, pues. Es una, En es una mucho. cesárea con rifle sanitario. En Pulseme pasa mucho eso, porque le meten semen de animales grandes y son unas vaquitas criollitas en Pulseme. A mí me pasó eso ahora en la estancia, ahora me pasó eso ahora hace como 2 o 3 meses. Estaba yo allá y una vaca estaba ahí, vamos a abrirla. La abrí aquí en el abdomen. La abrí a lo que una vez lo saqué. Meterle el hacha subieron a la vaca. Calme.
Se comió parrilla ese día. Y la cuestión es que cuando vos hacéis eso, que manipuláis, que metéis la mano, que metéis metales y esas cosas para tratar de alarlo, siempre deriva ya un proceso de metritis, de endometritis, de retención de placenta. Entonces, por eso que no se tiene que hacer mucho. O si se hace, pues siempre se instaura un tratamiento. Pero que el alarma. O sea, vos para alarlo, tenés que acomodarlo. Si tiene una posición o esto, vos lo acomodáis primero y vos veis si lo impulsa sola. Pero por ejemplo, si hay inercia uterina por causa secundaria, o sea, que el útero está agotado, no se va a contraer más, pues ahí sí lo colamos. ¿Ya? Ok, eso es todo con lo del parto, manejo obstétrico. Claro, manejo obstétrico más profundo tienen que echar una leyita más ahí, porque hacemos detallitos que a lo mejor pueden preguntar, pues. El cuestionario que mandaste se preguntan de eso. ¿Ah? El cuestionario que mandaste se preguntan de eso. Todo eso lo preguntamos del cuestionario. O sea, algunas preguntitas que obviamente yo me acordé que las preguntaron y las hice. No tal cual, pero hay muchas otras que sí son medio pajitas. Que yo iba leyendo el cuaderno, se me iban ocurriendo preguntas y las iba haciendo. Voy a ver si se me imagino otras preguntas ahora y hago otras, dependiendo de mi tiempo, pero bueno, yo creo que sí. Ajá, luego vamos con las alteraciones de la gestación. Hay, sí, bueno, yo creo que hay que saber qué es congénito y qué es teratógeno. Yo creo que eso pregunta mucho. ¿Qué? Es parto y no, ya no. Bueno, pero mira, eso fue en mi examen. A mí me preguntaron mucho de eso. Pero Pero ¿cómo van a preguntar? ¿Tipo ficha así de selección? él tiene de todo. Selección múltiple, o sea, como te dice, es selección múltiple o selección simple, como quieras. Entonces, selección, completación y un poquito de definición. Creo que hace como 30 preguntas, o 20, algo así. Por mi Yo caso, creo que es como un examen de oficio, pero no son siempre uno, sino una sola página. A veces son dos. El semestre pasó eso de 2 páginas. Para la física. 4, 5. Pero porque son todas selección. Todas son selección. No, hay Completación. Completación y Desarrollo. La mayoría son. Yo recuerdo que en el recuperativo uso bastante desarrollo. sí. Ahí es que se tira esa. desarrollo. Necesaria Aunque te voy a decir algo, los conceptos aquí son muy cortos. La verdad es que lo sepas escribir. No, y lo que pasa con repro es que vos podéis entenderlo y podéis saberte ciertas cositas, pero eso es mucho de detalle. Interpretar. De detalle, que si por una palabrita te cambia todo, es más que todo en selección. En selección ponen muchas conchitas de más, que tenés que leerlo bien y estar seguro para no confundirte. Eso es lo que pasa. Ahí dice congénito. Congénito y teratógeno. Congénito es algo que es atribuido al nacimiento o que ocurrió durante el parto. ¿Ya? Y teratógeno, yo creo que esto es lo pide una definición, no recuerdo. Pero teratógeno puede ser algo físico, puede ser químico, puede ser biológico, que pueda alterar el desarrollo normal del embrión o del feto. Un ejemplo de teratógeno físico, el calor. El calor, por ejemplo, eso pasa, no sé si, me imagino que las mujeres embarazadas cuando tienen una fiebre súper alta buscan bajársela, ¿ya? Otra cosa, un agente químico, una toxina, un medicamento. Por ejemplo, un teratógeno era lo que hablaba el profesor Simón, de un antibiótico que puede derivar a condroplasia. ¿Cuál era? ¿Fluoroquinolona? ¿O era...? Claro. ¿Era el fluoroquinolona? No. La leo. ¿La infloxacina? Y la enrofloxacina y eso. Nosotros no usamos eso. Porque hay uno que también... Ya se roba el calcio del feto y lo deja chiquito. Porque hay uno que es con el ácido fólico, que creo que sí son las fluoroquinolonas. Que, o sea, el mecanismo de acción de ese antibiótico es bloquear la absorción de ácido fólico. Y ácido fólico se necesita para el desarrollo.
entonces puede generar ahí. Y el otro que era que puede derivar condroplasia, porque como que genera cierre prematuro del cartílago, entonces ahí es cuando ven los becerritos en el. Y el otro era la tetraciclina. La levofloxacina, Sí. la entro. No se puso tampoco en animales vivientes. Y la levofloxacina, pero eso sí no tiene nada que ver, o sea, era como hipoplasia del esmalte dental, se veían como los dientes amarillos, creo que era, o rosado, algo así. Bueno, eso puede ser un teratógeno químico. Y los biológicos ya ahí sí vienen los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos. Entonces vamos a hablar cada uno un poquito. Entonces, primero vamos a definir qué es muerte embrionaria, muerte fetal, muerte innato y muerte intraparto. Ajá. ¿A partir de qué día yo digo que es muerte embrionaria? Antes de los 42. Aborto. Después de los 42, ¿Y qué es el muerte innato? el que estaba bien y después de nacer muere. O nace muerto. Ajá. Entonces, el muerte innato es que el feto se desarrolló, o sea, llegó a ser Llegó a maduro, término. llegó a término, pero nunca tuvo la capacidad de respirar. O sea, llegó madurito, por si te pudo alcanzar los 9 meses, ya estaba completamente maduro, pero murió antes que el parto ocurriera. Eso es el muerte innato. O murió en canal de parto también. Y la muerte, esa es la muerte intraparto. La muerte intraparto es que el feto llegó a término, pero durante el parto murió, Se quedó trancado. tuvo la capacidad de respirar. Entonces eso es lo que lo diferencia. Y ahí es el video que me pasaste, que se hace la prueba de la insuflación pulmonar. En la conchera de ¿Qué se hace? Que se le quita un pedacito de pulmón y lo pone en agua. Si flota, es que respiró. Entonces una muerte intraparto. Murió durante el parto por una anastosia, porque se prolongó mucho el parto y Se tal. llevó el experimento que tengo. Y el mortinato es que nunca tuvo la capacidad de respirar. ¿Cómo hay un pedacito de pulmón? Se hace Hace una necropsia. necropsia. Se saca un pedazo de pulmón. Del feto. Ah, Se lo llena una pone en conchera de agua. Si flota, respiró. Y si se va a fondo, no respiró. Ujú. Eso. Nunca respiró. Claro, también hay otras cosas de evaluación a la necropsia, que si tiene el hígado roto, que si tiene costillas rotas, que si hay hemorragia en algún lado, porque indica que fue forzado, entonces también puede complementarlo. Pero si el gol estándar es eso, la insuflación pulmonar. Para Porque poder dice diferenciar. María, lo estábamos viendo en la momia, los cerdos, ¿no? Se abre y se saca un pedacito de pulmón y se hace esa prueba. ¿Y por qué se hace la prueba? ¿Por qué quiero saber si respiro o no? Por ejemplo, Depende del virus, porque hay unos que atacan o sea, eso depende también. Aquí, más que todo, por ejemplo, porque cuando vos estés trabajando en grande, eso lo decía explicar el profesor Roberto Palomar. Él decía que él trabaja con ganadería fuerte, entonces muchas veces, si el mortinato, por ejemplo, si hubo una distosia y vos jalaste y tal, te pueden demandar. Entonces, porque no fue culpa tuya, no actuaste bien. Entonces se hace esta prueba como para liberarte vos muchas veces de es cosas. para dar respuesta a las preguntas. Sí. Entonces, eso lo decía él, pues, que él le ha tocado eso, que muchas veces el ganadero creía que había hecho un mal manejo durante la muerte de Sí, la que parte, la pero ya, iglesia de parte de él. pero ya venía bueno. Si es cual le dice. O sea, por eso ellos agarraron y hicieron esas dos clasificaciones. Si es cual le dice, no, mamá. Sí, como no, si te estoy ganando, no sé, $3,000 mensual, vaya a hacer eso. Perdóneme, patrón, perdóneme. Claro. De mí creo que va a ser necrosia a los 10 malditos que se murieron. Herencia. Vamos a ver esa desgracia. Vos tráemela. Entonces, esto es importante saber estas cosas. Entonces, ahora vamos un poquito a hablar de, o sea, solo tienen que haber visto el bacterio. No he visto. ¿No hay bacterio? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos de las causas que pueden generar muerte, tenemos DBD, diarrea viral, IBR,
sí. Leptospira. ¿Cuál es esa? Neopora. Ahora. IBR, No tenés alcohol ahí, echale alcohol por arriba. Alcohol. Esta una media, la hacemos una centrífuga. Tricomona, dice. ¿Funciona? No, no, ¿Qué yo no dice sabía ella? que le pones ella. tricomona y campilor. Campylobacter o carbúnculo. Ajá. ¿Qué dice el último? ¿En dónde? Campylobacter. Es Ah, algo. Neopora. Neopora. ¿Y cuál es esta la que está arriba? Y Tricomona. Brucelosis. Entonces, Pero ese en el caso de bovino. sí, sí. ¿qué pasa? Que, o sea, tienen que saber, porque de acuerdo a la edad en que lo afecta, Puede ser uno diferente al otro. puede orientarte a que es uno y que no es otro. Por ejemplo, estos dos, como son virus, ¿Cuál es? los virus tienen Sí. mucho tropismo a las células en alta mitosis. En en pocas alta palabras división. pueden llegar a término. Entonces, generalmente estos dos, ¿verdad? Llegan a término. O sea, sí pueden llegar a término, pero es dependiendo cuando ocurre la infección. Porque Ajá. si ocurre la infección al principio, por ejemplo, esto lo van a ver cuando Llegan al vean, segundo término. cuando vean Los esto de sistemas. los... Por rumiante o por sí. No. Cuando aquí en Repro, cuando vean el tema de trasplante de embriones, fertilización in vitro, ustedes le van a dar ese proceso que primero es mórula, blastocito, blastocele, tal. Esto, como les gustan las células en alta mitosis, si la infección ocurre al principio, es una cascada. Porque si vos afectáis la primera célula, cuando se empieza a dividir, todas las células van a tener la misma alteración. A diferencia que lo afectáis cuando ya casi todo esté formado y va a ser en situaciones puntuales. Entonces yo estuve viendo que en estas dos hay unos signos patoneumónicos. O sea, dice que son exclusivos, pero no sé, parece raro. Por ejemplo, en la diarrea viral bovina, creo que es la hipoplasia cerebral. Que el feto va a tener hipoplasia cerebral. Entonces vos a la necrosis, vos veis hipoplasia cerebral. ¿Cómo se ve? Obviamente creo que tenéis que hacer biopsia, porque simplemente no lo puedes ver. O sí, que esté más chiquito, pero tenéis que tener un ojo clínico bastante fuerte porque... Bueno, hipoplasia cerebral. Entonces la diarrea viral bovina, como lo dice el nombre, es un virus que genera diarrea, pero que también puede afectar la reproducción y puede generar abortos y tal. Creo que esto tiende a verse, entonces las fechas tienen que estudiarse. O sea, la fecha en que más o menos Ocurre cada uno. ocurre cada uno, porque eso es importante saberlo. Entonces aquí creo que es menor al tercer mes. De todos modos búsquelo, porque no recuerdo muy bien, pero creo que es menor al tercer mes. Y se caracteriza por hipoplasia cerebral. Aquí en el IBR, rinotraqueitis infecciosa bovina, o sea, si logran nacer los terneros, pueden tener la nariz rojita, rinitis, secreciones nasales y tal, pero hay una cosa que es característica en las vacas, que es la, que eso lo puse como en forma de quiz, que es la vulvovaginitis pustular, que está en las pústulas a nivel de la vulva, cuando el lanzamiento. Esto lo genera el IBR. Y también puede generar, o sea, es muy variado, puede generar muerte embrionaria, todo va a depender de cuándo entre. Porque como dije, si entra antes del día 42, va a generar muerte embrionaria. Si entra después del día 42 ya formado el feto, va a generar aborto. Luego la brucelosis. La brucelosis es una bacteria gram negativa, intracelular. Entonces esto es muy importante porque como es intracelular, el tratamiento, o sea, yo creo que, no recuerdo por bacterio, pero yo creo que la brucelosis no se cura. Siempre está. No, no tiene que ver. Entonces, ¿Se cura? sí se cura. Matadero. Creo que la brucelosis es a partir del quinto o sexto mes. Entonces hay unas características que tiene la brucelosis, pero no es tanto en el feto, sino que eso sí lo dieron el bacterio que a la brucela le gusta mucho el eritritol. Eritritol, que es un azúcar que está mucho en la placenta y en los testículos. Entonces los machos van a tener bronquitis, epididitis, y las hembras van a tener placentitis. Entonces la placenta va a estar engrosada,
va a derivar a retención de placenta y todo eso la brucelosis. Entonces es algo característico que en el macho genera orquídea y en la hembra placentitis, retención de placenta y aborto a partir del quinto o sexto mes de gestación. Segundo tercio. La leptospira, el segundo tercio. La leptospirosis es una bacteria que es la positiva. Yo sé que no me acuerdo cómo se dice este nombre. Espiroqueta. Es una espiroqueta que generalmente se va mucho, tiene mucha afinidad por los riñones, se elimina por la orina. Entonces esto es algo, por ejemplo, en las búfalas. Si las búfalas son resistentes, pero es muy frecuente porque como unas orinan en donde se bañan, la otra se lo traga y te da leptospirosis. Entonces la leptospira, como se va para riñones y creo que para hígado, afecta el hígado también la leptospira. Yo sé que genera un cuadro de ictericia la leptospira, ¿no? Y también puede generar aborto, creo que a partir del segundo tercio de la gestación. No, el último tercio. El último El tercio. último tercio. La neospora es un parásito protozoario. Yo sé que lo eliminan las heces los perros y también puede derivar a aborto. ¿En qué periodo? O sea, esto sí lo tienen que buscar, de verdad que no recuerdo mucho. Luego a la triticomona y la campylobacter. La campylobacter sí es una bacteria y la triticomona es un protozoario flagelado que hay algo característico, que los machos son portadores, ¿Cuál es ese? Triticomona. Ajá. son portadores asintomáticos Un tipo tranquilo. y las hembras sí son las que lo padecen. Entonces por eso es importante, no solamente porque siempre la culpa es de la vaca. Entonces es muy importante también hacerle pruebas de vez en cuando a los machos para descartar, porque a un macho que vos crees que está bien, pero en realidad te está contaminando a la otra. ¿Ok? Y en las hembras sí tiende a causar, porque, o sea, en parásito nosotros lo vimos. El profesor David como que la patogenia es que produce toxina. O sea, ella entra con el semen, la triticomona, y se queda en ese ambiente, vagina, útero, y entonces produce toxina y va generando vaginitis, endometritis. Entonces esas son cosas que, por ejemplo, si tenés una endometritis, el embrión no se te va a fijar y vas a tener aborto embrionario. No tiene que ver directamente con el embrión, sino ya es con la madre y Sí, no se va a poder fijar ni nada de eso. Y la campylobacter, esto yo creo que también, no recuerdo, no sé si es en el último tercio, Creo que en el último también. creo. No estoy segura, esto tienen que revisar. Pero entonces estos son algunos de los infecciosos que nos explicaron. IBR, DPD, brucelosis, leptospirosis, neospora, triticomona y campylobacter. El tratamiento en realidad no se los pide porque, o sea, va a depender. O sea, la brucelosis ya saben que no tiene cura. ¿Cuál es el carbunco? ¿Ah? ¿Cuál es el del carbunco? Campylobacter. Bueno, en realidad yo no conozco y luego, o sea, estos sí tienen que. Tercer tercio, campeón. Ayer, bueno, en el último tercio de la generación. Ah, pero si es el carbunco Lo en el repasé último ayer tercio. y me lo estudié. Ahí. Se Si me es el olvidó. carbunco, lo deben tener en el último tercio. En el último tercio. Ok. Lo que sí es el campylobacter es que así. Y luego vamos con algo que, no sé, me gusta mucho, que es. Ay, está buenísimo. Dice dónde estaba, digo. ¿Qué es? Maceración. Ya suena. Ah, patrón. ¿Cómo se llaman eso? Maceración, momificación. Aquí. Entonces, ambos generan muerte fetal. ¿Ya? Entonces, hay características que los diferencian a uno de otro. Entonces, vamos a ir desglosando cada una de las características. ¿Cuál es la diferencia, María? ¿Cómo se Eso. A simple vista. O sea, lo que caracteriza a la maceración es que, como hay una digestión por parte de la bacteria, generalmente Está tiende a todo destruir deformado. el cuerpo. Está todo deformado. O sea, no están articulados los huesos. Parece un Todos los pulmón. tejidos se los comen. Parece Entonces, un eso pulmón, posiblemente
Es que O sea, parece un porque tumor, ¿verdad? tiene, porque todo lo que provoca muerte fetal no va a ser maceración o momificación, también puede ser un simple aborto causado por un microorganismo. Pero eso ya ocurre más bien cuando murió el feto y se quedó ahí, o sea, y no... En ambos se queda. Por eso. No. Entonces, en la maceración es un proceso séptico. O sea, incluye microorganismos. La momificación es aséptica. No hay microorganismos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienen en común los dos? ¿Qué es lo que tienen en común las dos? Que uno está completico y el otro no. Que ambos producen persistencia del cuerpo humano. ¿Ya? Ambos producen resistencia al cuerpo humano. Entonces, por eso es que no se expulsan, se quedan ahí. Porque los dos producen resistencia al cuerpo humano. Un proceso séptico y un proceso asalémico. Entonces, ahora ustedes se preguntan, ¿cómo llegan las bacterias al útero? Porque, o sea, sabemos que la progesterona, aparte de dejar el útero quieto, de formar el tapón de moco, baja la inmunidad. Para que la inmunidad no ataque a los espermatozoides ni al embrión. Entonces, como la progesterona, que es la que predomina durante la gestación, baja la inmunidad, las bacterias pueden entrar a útero por dos mecanismos, decía el profesor de eso. Oportunismo. Pueden entrar por continuidad del ambiente, entrar a llegar a útero, o por la sangre, por la comunicación del ombligo. Pueden entrar. ¿Ok? Y entrar al útero y empezar la dinámica. Los microorganismos aislados, de verdad que no los vieron. Pero lo que causa esta maceración es que se consumen los testículos, ¿verdad? Y lo que a la palpación, pues lo que vaya a ver es como él decía, como una sopa de hueso. O sea, vas a sentir como los huesitos, pero nada está articulado. ¿Ya? Porque las bacterias se van a comer los tejidos. Y los huesos porque son más difíciles de degradar. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene la maceración? Que en la momificación no hay signos clínicos. No ha pasado nada. Sucede Lo cuando... único es que si vos lleváis registro, la vaca no para. Mientras que en la maceración, dependiendo del grado de infección, puede no haber signos clínicos si la infección aún no ha avanzado mucho, igualmente no pare, pero generalmente está asociada a procesos sistémicos. ¿Por qué? Porque las bacterias, dependiendo de la bacteria que estén, producen toxinas. Las toxinas se van a absorber, van a ir para sangre y va a generar fiebre, inapetencia, depresión y estas cosas de signos sistémicos. Y también la maceración puede ser abierta o cerrada. O sea, la vaca puede estar eliminando por sus dudas secreciones fétidas. Entonces, con el otro puede estar eliminando secreciones. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico? Generalmente el pronóstico de la maceración es de reservado a grave. Y ya vamos a decir por qué. Mientras que en la momificación el pronóstico generalmente es bueno. ¿Por qué? Porque aquí es aséptico. Aquí en este proceso es aséptico, no se implica ningún microorganismo. Entonces, otra característica es que la momificación es muy común en politoca. O sea, puedes tener varios feticos, tener una momificación y los otros se van a desarrollar bien en las porcas, así como lo que pasó en la salud. Pero en la maceración, como es un proceso de digestión en politoca, al estar uno, todas estas toxinas se van a pasar para el otro y se van a pasar para el otro, entonces esto es... Cuando están los dos juntos. ¿Cómo así? Gemelo. Maceración y momificación.